un general alemán afirma que el ejército ucraniano ya fue derrotado. Las fuerzas armadas rusas derrotaron al ejército ucraniano y crearon reservas para una ofensiva posterior en Odessa, evaluó el general alemán Harald Kuchat, expresidente del Comité Militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en una entrevista con el canal de YouTube HKCM. Las pérdidas de las fuerzas ucranianas son enormes, especialmente las que ocurrieron durante la ofensiva. A su vez, las fuerzas armadas rusas utilizaron tácticas defensivas y pasaron a la defensa estratégica. Su objetivo no es conservar el territorio a cualquier precio, sino destruir a las fuerzas armadas de Ucrania, dijo el militar. Esta es la regla básica de Karl von Clausewitz. Desarmar al enemigo, y luego todo lo demás sucederá por sí solo. Esto es lo que han logrado las fuerzas armadas rusas, añadió el general. Según sus palabras, debido a la escalada bélica en Oriente Medio, Ucrania está empezando a ser olvidada, observación que comparten numerosos medios internacionales y analistas. Anteriormente, el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que en ningún lugar del frente el ejército ucraniano había logrado éxitos significativos. Según el ministro de Defensa del país eslavo, Sergei Shoigu, desde el inicio de la contraofensiva Kiev ha perdido hasta 90.000 hombres y unos 600 tanques. Además, los casos de rendición de militares ucranianos se han vuelto más frecuentes en todas las direcciones del frente, incluso en dirección a Artyomovsk, donde los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania se rinden a las fuerzas especiales de Akhmat cada 2 o 3 días, informó a Sputnik el comandante de las fuerzas, Avdiy Laudinov. De hecho, en todas direcciones, llama la atención que últimamente ha habido muchos prisioneros. Ahora todos pueden ver que cada día, 2, como máximo 3, siempre tenemos nuevos prisioneros, dijo Avdiy. El comandante Ahmad destacó que el enemigo tiene pérdidas colosales, la llegada de reservas de personal ucraniano es más frecuente, la calidad del personal está disminuyendo y, por lo tanto, las pérdidas de Kiev son aún mayores. Yo digo que las unidades que siempre se trasladan de un lugar a otro luego se retiran para ser recompletadas. Y la recompletación se produce lo más rápido posible. Cabe señalar que el propio personal ha sido de cada vez de peor calidad, concluyó. Asimismo, el 15 de octubre, el presidente Vladimir Putin declaró que la contraofensiva ucraniana no se encuentra estancada, sino que ha fracasado por completo. En contraste, aseguró que las fuerzas rusas, implicadas ahora en una defensa activa a lo largo de la línea de frente, van mejorando sus posiciones en prácticamente la totalidad de ese espacio. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Fracasa el intento ucraniano de desembarcar en la orilla izquierda del río Dnieper. Las Fuerzas Armadas de Rusia frustraron el intento de desembarque del ejército de Ucrania en la orilla izquierda del río de Dnieper, informó el Ministerio de Defensa ruso. Añadió que entre el 4 y el 10 de noviembre en la zona de la operación militar, las Fuerzas Armadas ucranianas perdieron más de 4.800 militares entre muertos y heridos. El 9 de noviembre, las unidades de la 36 Brigada de Infantería de Armada Ucraniana intentaron desembarcar en la orilla izquierda del río Dnieper.
Las fuerzas rusas bajo el mando del teniente mayor Zoltán Arsalanov frustraron las actividades del ejército de Ucrania, eliminaron la mayoría del grupo de desembarque y capturaron a 11 militares. A los miembros de la unidad rusa que repelió el ataque ucraniano les otorgarán premios estatales, según procede del comunicado. Asimismo, el ente castrense informó que entre el 4 y el 10 de noviembre Rusia realizó 11 ataques con armas de alta precisión y aeronaves no tripuladas contra infraestructuras de aeródromos, arsenales, lugares de almacenamiento de munición y otros puntos críticos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Todos los objetivos designados fueron alcanzados, destacó la defensa rusa. La dirección de Jersón. Profundizando en la situación en la línea de operaciones de Jersón, el Ministerio de Defensa de Rusia añadió que las tropas rusas asestaron golpes contra unidades de la 35 y la 36 brigadas de infantería de armada ucranianas. Como resultado de las actividades preventivas de las tropas rusas y de los ataques con artillería, las pérdidas del enemigo durante la semana ascendieron hasta 505 soldados, 18 piezas de artillería, 15 embarcaciones y 25 vehículos, informaron desde el ente castrense. El informe destaca que en esta dirección se rindieron 26 militares ucranianos. La dirección de Zaporozhye. Como procede del comunicado, entre el 4 y el 10 de noviembre las fuerzas rusas repelieron 14 ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de las localidades de Rabotino y Verbovoye y asestaron golpes contra las tropas y equipos militares de la 33, la 65 y las 118 brigadas mecanizadas. Las pérdidas ucranianas suman hasta 495 militares, 5 tanques, 32 vehículos blindados, 13 vehículos y 6 unidades de artillería. La dirección de Donetsk y el sur de Donetsk. En la dirección de Donetsk, donde opera el grupo de fuerzas ruso sur, las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron golpes a las unidades y el equipo militar ucranianos en varias localidades de la República Popular de Donetsk y repelieron 16 ataques del ejército de Ucrania. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a más de 1.590 militares muertos y heridos, 3 tanques, 14 vehículos blindados, 32 vehículos, 17 piezas de artillería y 3 unidades de sistemas de lanzacohetes múltiples, según se lee en el reporte. Por su parte, el grupo de fuerzas ruso repelió 3 ataques y asestó golpes contra las tropas y equipos militares de la 79 Brigada de Asalto Aerotransportada, la 58 Brigada de Infantería Motorizada, la 127 y la 128 Brigada de Defensa Territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección del sur de Donetsk. Las Fuerzas Armadas de Rusia eliminaron en esta zona más de 800 militares ucranianos, un tanque, 12 vehículos blindados, 22 vehículos. Además, durante el fuego de contrabatería las tropas rusas neutralizaron 8 piezas de artillería y un sistema de lanzacohetes múltiples. La dirección de Kupiansk y Krasny Liman. En la dirección de Kupiansk, el grupo de fuerzas rusas oeste logró mejorar sus posiciones en varias partes de esa línea de operaciones, repelió 18 ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania y asestó golpes contra las tropas y equipos militares de la 25 Brigada de Asalto Aerotransportada, la 68 Brigada de Cazadores, la 14, la 54 y las 67 brigadas mecanizadas del ejército ucraniano en varias localidades de la República Popular de Lugansk.
Las pérdidas del enemigo ascendieron a más de 710 soldados muertos y heridos, un tanque, 11 vehículos blindados, 18 vehículos y 16 piezas de artillería, de acuerdo con el reporte del ente castrense. En lo que se refiere a la situación en la línea de operaciones de Krasny Liman, el comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia informó que el grupo de fuerzas ruso Centro, con apoyo de la aviación y la artillería, repelió 9 ataques de las unidades de asalto de la 1 Brigada Especial, la 24 y la 47 Brigadas Mecanizadas del Ejército Ucraniano y el 15 Regimiento de la Guardia Nacional del Ejército de Ucrania, además de asestar golpes contra las tropas y equipos militares de la 125 Brigada de Defensa Territorial y la 67 Brigada Mecanizada. Según los datos del ente castrense, Ucrania perdió a más de 725 militares entre muertos y heridos, 3 tanques, 13 vehículos blindados, 20 vehículos, 6 piezas de artillería y 2 unidades de sistemas de lanzacohetes múltiples. Entre el 4 y el 10 de noviembre, las fuerzas rusas derribaron 8 cazas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluyendo 4 aviones MiG-29, 2 aviones Su-27 y 2 aviones Su-25. Además, fueron interceptados 32 proyectiles del sistema de lanzacohetes múltiples HIMARS, 12 misiles Storm Shadow, 2 misiles antibuque Neptune, 2 bombas con los kits JDAM, así como 205 vehículos no tripulados ucranianos. En total, desde el inicio de la operación militar especial han sido destruidos 533 aviones, 254 helicópteros, 8.791 vehículos aéreos no tripulados, 441 sistemas de misiles antiaéreos, 13.335 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.183 lanzacohetes múltiples, 7.040 piezas de artillería de campaña y morteros y 15.175 unidades de vehículos militares especiales.